¿Cómo están? Bueno, yo soy Leandro Plano, el contador público, y hace un rato, en Twitter, en ex Twitter, publiqué sobre el proyecto que ingresó al Congreso sobre el impuesto a ingresos personales, que se llama así, se llamaría así si el proyecto se transforma en ley, ¿verdad? Donde tenemos lo que es el régimen de retención del impuesto a las ganancias para empleados, jubilados, pensionados, retirados. Todo lo que nos interesa saber. Hice un cuadro donde partimos de una remuneración bruta grabada, bruta, ¿no? Obviamente en los meses de enero y febrero. Vamos incrementando la remuneración y vamos a ver cuánto es el impuesto que hay que retenerle en enero o en febrero, siempre que esta remuneración sea de enero o febrero. Y hago la aclaración de enero-febrero, ¿por qué? Porque en marzo aumenta lo que era el MOPRE, lo que es el tope a la base imponible para los aportes de recibo de sueldo, por ejemplo, jubilación 11%, ley 19.032 y obra social del 3%. ¿Qué significa esto? Que al aumentar la base imponible aumentan esas deducciones y al aumentar esas deducciones, que puedo restar justamente de la ganancia bruta, me hace más chica la ganancia neta en marzo. Y al serme más chica la ganancia neta, se pagaría un poco menos de impuesto, justamente, porque el resultado neto, en definitiva, viene a disminuir. Vamos suponiendo que se nos mantienen en los 3 meses esta misma remuneración que está aquí, a la izquierda. Y acá la diferente alternativa. ¿Qué pasa si tengo deducciones personales como cargas de familia? Si soy soltero, en realidad si soy soltero o no puedo deducir al cónyuge o la unión convivencial, ¿no? Porque recuerden, esto no vamos a hacer un curso del detalle de cuándo puedo descontar a un cónyuge o bueno, pero vamos a dejar los ejemplos, ¿no? Vamos a decir, alguien sin deducciones personales, sin carga de familia, una persona que no tiene carga de familia, pero sí un hijo, es decir, no tiene cónyuge, sí un hijo. ¿Qué pasa con el soltero con 2 hijos? Bueno, para que vean de dónde salen estos importes, yo tengo el Excel, que hace el cálculo ya actualizado con lo que sería el proyecto. O sea, vamos a ver el proyecto, periodo fiscal 2024, para zona general había puesto en el ejemplo, por eso no es patagónica, reemplazo el saque en el momento del pago, como establece una de las opciones de la 4003. La otra opción puede ser que se reemplace el SAC grabado en la liquidación anual. Bueno, y las tablas son justamente las tablas del artículo 30, donde está ganancia no imponible, cónyuge o unión convivencial, hijos menores de 18, hijos incapacitados y la deducción especial del artículo 30, inciso 2, inciso C, apartado 2, donde tendríamos estos valores. Y para lo que es zona patagónica, aquí al costado, donde se incrementan estos valores en un 22%. O sea, acá tiene a tomar queda estos valores, porque recuerden que yo le había puesto en la pestaña de parámetros, en la hoja parámetros, que no es de zona desfavorable, zona general. Entonces, 2.360.829, la ganancia no imponible. Si podés deducir al cónyuge en el año, se puede deducir como 2.200.918. Bueno, y así. Y acá está la tabla del artículo 94 con los valores de la tabla que figuran en el proyecto, ¿verdad? Yo al seleccionar diciembre, al poner el importe fijo y los tramos de escala de 0 a 908, tengo un fijo de 45.429 y un 9% sobre el excedente. Bueno, esto está todo automatizado. Recuerden que tanto las deducciones personales como las tablas del 94, como el bono por productividad, es decir, el importe si se determina que esté exento del bono por productividad, se van a actualizar, según este proyecto, se van a actualizar en los meses de enero, abril, julio y octubre. O sea, van por el IPC, por ejemplo. El de abril, que es la actualización próxima, la primera actualización que tendría este proyecto, sería aplicable el IPC, que va desde el 1 de noviembre del 2023 hasta el 31 de enero del 2024. Esos 3 meses hay que aplicar el IPC, entonces se actualizan
estas tablas del artículo 30, las tablas del 94 y lo del bono por productividad. ¿Se entiende? Y esto es siempre retroactivo a enero, porque en definitiva, al final del año, vamos a tener que el valor, por ejemplo, de la tabla a octubre va a ser única para la del año. Finalmente vamos a tener una única tabla. Entonces, igual que las deducciones personales, por ejemplo, ganancia no imponible, pasaría a ser anual la última actualización del año, que sería allá por el mes de octubre. Y esa va a ser la anual. Por eso me va a modificar todo el escenario. Cuando yo actualice, por ejemplo, en octubre, me va a reajustar desde enero hasta la fecha. Esto está bueno, es muy bueno, muy interesante. Entonces, lo que quiero saber acá, es decir, poner un ejemplo sencillo, sin deducciones generales. Acá están las pestañas de deducciones generales que teníamos. Todas las deducciones generales que el empleado puede informar a través si hay trabajador, como los alquileres, lo que se paga por el personal de casas particulares, los servicios o herramientas con fin educativo, interés de crédito hipotecario, las que van en el anual, como son las primas de seguro, que también se actualizó por este proyecto. La prima de seguro para el 2024, si vamos a la tabla, va a tener un valor anual para deducir de 195.845. Esto ya aplicando todo el IPC, este Excel ya está cargado como corresponde. Entonces, todas las deducciones y acá lo de la carga de familia. Vamos a hacer un ejemplo sencillo donde vimos acá que pusimos. ¿De dónde salen estos 2.708? Por ejemplo, vamos a buscar una remuneración bruta de 1.300.000 para ver a dónde sale este importe que hay que retenerle en enero o en febrero a este empleado en relación de dependencia que es soltero y no tiene ningún hijo y que tiene una remuneración bruta de 1.300.000 pesos. Bueno, vamos a suponer que eso acá, cónyuge no, hijos no tiene hijos, no es entonces soltero, sin hijos. Vamos ya a la hoja de liquidación. Y acá pongo, para hacerlo sencillo, porque acá tienen todas las alternativas. Recuerden, obviamente este video está apuntado para los profesionales en ciencia económica que liquidan el impuesto a ganancias. Si no, otra persona no va a entender la mecánica. Pero para hacerlo sencillo, vamos a hacerlo sin ir a nada específico, a nada raro. Vamos a poner, como dijimos, una remuneración bruta grabada de recibo de sueldo 1.300.000 pesos. Acá tengo para pluriempleo, bueno, todos los casos. Tengo los promedios, obviamente el primer mes, como es 1.300.000, todo es 1.300.000. Tengo que, por recibo, acuérdense que está el tope a la base imponible que es 1.157.000, que esto lo vemos en la tabla, en la hoja de tablas donde yo pongo el tope de diciembre, que ya viene desde enero, a la base imponible para que es los aportes de jubilación, obra social y ley 19.032, es 1.157.112,83. Para enero, para febrero. Recuerden que en marzo aumenta. Por eso les dije que iba a disminuir un poco la ganancia en el caso de marzo. Por eso esto está planteado para los meses de enero y febrero, siempre que se cobre la misma remuneración. Es un supuesto para que quede claro cuánto saldría, para que la gente que no es experta en el impuesto a la ganancia pueda ver a grandes rasgos cómo sería su retención del impuesto a la ganancia de aprobarse este proyecto. Entonces, 1.300.000. Vamos a la liquidación del impuesto. Entonces, tenemos como remuneración bruta grabada, vamos a acercar el zoom, 1.300.000 pesos. Entonces, vamos bajando, vamos a ver que vamos a adicionar la 12ª parte del SAC, como ven acá, también topeado los aportes que tiene el SAC, o sea, 1.300.000 dividido 12, 108. ¿Por qué? ¿Por qué hago el SAC? Porque el SAC, según esta normativa, para el primer semestre, vamos a tablas, va a estar exento en el primer semestre aquí si el promedio de ese primer semestre está por debajo de 1.250.000 pesos. O sea, que si está por debajo de 1.250.000, ahí estaría eximido. Pero como yo puse 1.300.000, está por arriba, 1.300.000 es superior a 1.250.000, entonces ese mes lo tengo que grabar. Y al grabarlo me da un SAC neto de 91.940. O sea, un bruto de 108.333,33, que es ese 1.300.000 dividido 12. O sea, 1.300.000 más 108
me da 1.408.33 como la renta gravada. Les resto las deducciones del recibo y las deducciones de ese prorrateo del SAC y me da 213.101. Entonces, la ganancia neta, ¿qué sería? Sería la remuneración mensual 1.408.333 menos estos 213.101 y me da una ganancia neta, acá la vemos, de 1.195.231. Deducciones personales. La ganancia no imponible del mes, o sea, que como para los que no saben liquidar el impuesto, se toma la ganancia no imponible del año, 2.360.829 dividido 12, y entonces en un mes esa sería mi ganancia no imponible, o sea, 2.360.829 dividido 12 es 196.735. Lo mismo con la deducción especial, que da 9.44. Buscamos estos 11.331.980 dividido 12, los 9.44.331,67. Entonces, ganancia neta 1.195.231,72. La sumatoria de las deducciones personales, 1.141.67. Esto menos esto me da una ganancia neta sujeto a impuesto de 54.000. Que si vamos a la tabla del artículo 94, esta tabla nueva del proyecto, que son rangos superiores y actualizables trimestralmente, fíjense que me va a llevar la escala del 5%. Y tengo que un impuesto determinado de 2.708. Por ende, le tengo que retener en el mes 2.708. Entonces, yo pongo importe efectivamente retenido 2.708,22. Yo en el Twitter puse directamente 2.708 sin centavos para que sea más visible. No vamos a ir aburriendo a la gente con los centavos. Y por ejemplo, el mismo caso de 1.300.000, pero por ejemplo, casado con 2 hijos, no le tengo que retener nada. ¿Y cómo? Bueno, lo vemos sencillamente en el ejemplo. Miren, vamos a la pestaña de deducciones, donde vemos la carga de familia. Yo le pongo que tengo un cónyuge en enero y en febrero, por decirlo. Estamos analizando estos dos casos. Y dijimos 2 hijos. 2 hijos al 100. Recuerden que también hay limitaciones que se puede tomar. Si ambos progenitores tienen ganancias imponibles y deben deducir, pueden deducir el 50% cada uno, o uno de los dos el 100%. No ambos el 100%. Bueno, eso es toda normativa, no es la intención de esta guía, ¿no? De este curso, de este video más que curso. Este video para analizar los valores del proyecto. Entonces, los ingresos de liquidación, entonces viendo esto, fíjense que ya me da 0. ¿Por qué? Porque acá tengo más cargas de familia. Tengo la parte del mes, es decir, divido 12, de lo que es cónyuge y lo que es. Me agranda la deducción personal, o sea, de ganancia neta la misma. Tenía 1.195.231. Pero voy a tener de deducciones personales más 1.509.000. O sea, la ganancia neta sujeto de impuesto no puede ser negativa, me queda en 0, el impuesto terminado, 0. Por eso no tengo que retenerle, como les decía en el ejemplo. Volvemos acá, 1.300.000, casado con 2 hijos, no hay retención. Así que, bueno, esa es la idea desde dónde sale esto. Por ejemplo, vamos a poner que es 4 millones. Casado con hijos de 4 millones. ¿Cuánto me da casado con 2 hijos de 4 millones? Acá está. Tiene que dar 760.065. Vamos a corroborarlo. Dijimos 4 millones. Entonces, dejamos como está y directamente modificamos acá. En lugar de 1.300.000 es 4 millones. 4 millones. Vamos para abajo y me va a dar un impuesto a retener. Le tengo que retener, aquí está, 760.000. Entonces le tengo que retener, importe efectivamente retenido, 760.065.
760.065. Y después lo que se puede hacer, por ejemplo, es ir un proyectado y viendo las actualizaciones. Es decir, cómo vamos actualizando los meses que siguen. Vamos a suponer que uno arranca con una remuneración, por ejemplo, de 2 millones en enero. Le agregamos 2 millones en enero. ¿Cuánto le tengo que retener? Si soy... dejamos las deducciones. Dejamos casado con 2 hijos. 2 millones casado con 2 hijos. Miren, vamos a ver. 2 millones casado con 2 hijos. Le tengo que retener 57.878. Bueno, vamos a ver qué queda eso. Acá estamos, miren. 57.878. Yo le agrego los centavos porque bueno, eso era una cuestión de redondear. Entonces, 57.878, 57, 4 millones, casado con hijos. Perdón, era 2 millones. 2 millones, acá está, 57.878. Perfecto, pero vamos a hacerlo más extensivo. Ahí yo lo pongo en forma manual. ¿Por qué lo pongo en forma manual? Porque el importe efectivamente retenido dice acá, ponerlo de manera manual, sin fórmulas. Retenido va con el signo más y cuando tengo que hacer una devolución lo pongo con el signo menos. Si yo tengo que devolver lo pongo menos acá. ¿Por qué? Porque una vez que después se actualicen retroactivo a enero las tablas del 94 y las deducciones personales del artículo 30, esto me va a cambiar. El total a retener en el mes me va a bajar porque aumenta por la inflación. Entonces, al bajarme, yo le tendría que haber retenido, por ejemplo, después lo vamos a ver, capaz que le tendría que haber retenido 20.000 pesos y le retuve 57.000. Bueno, en el otro mes hay que ajustar esa diferencia. Bueno, vamos a ver qué dice la reglamentación, cuándo se ajusta esa diferencia, porque el proyecto deja liberado a la FIP a establecer condiciones y plazos. Pero bueno, no me quiero meter con eso, sino que vamos a probar el segundo mes. Vamos a suponer que hubo un aumento de sueldo a 2.400.000. Entonces, 2.400.000, me voy para abajo y tengo que retenerle en el mes, fíjense que voy a estar en la escala, salto la escala del 27. Le tengo que retener 161, porque recuerden que es por acumulado. Yo tengo que tener 219. El impuesto terminado acumulado es 219, de enero y febrero. Entonces, si yo retengo estos dos, la suma de estos dos es 219. O sea, le tengo que retener 161. 132,74. Bien, muy lindo. Vamos a marzo. ¿Qué pasa en marzo? Bueno, en marzo me aumenta el MOPRE, lo que era el MOPRE, la base imponible de deducción. Entonces yo voy a las columnas de tabla y en base a la ley de movilidad previsional aumenta lo que es vamos a suponer vamos a inventarlo esto. Vamos a suponer que es un 1,35% desde el trimestre, este trimestre de movilidad previsional para aumentar la base imponible. Bueno, acá se me va de 1.157.112 a 1.562.102. Para hacerlo bien real, ¿no? Entonces, nos vamos otra vez a la pestaña de liquidación y vamos a poner un sueldo de 2.700.000. 2.700.000, vamos para abajo. Fíjense que ahora me sube, como le decía yo al comienzo del audio, la base es mayor. El tope ya no es 1.157.000, sino que 1.500.000. Por eso le retengo más jubilación, le retengo más obra social, ley 19.032 y obra social. Le retengo más. Antes le retenía 127, 171, 34, 46. 34, 46. Al aumentar las deducciones, la ganancia neta, si la remuneración sería la misma, bajaría, aumenta la ganancia, disminuye la ganancia neta, sin duda. Bueno, acá le aumenté el sueldo le pasó a 2.700.000, de 2.400.000 a 2.700.000. Así todo, la ganancia neta, acá vemos, vamos en la liquidación, vamos bajando, la adición o la doceava parte del SAC, como siempre, porque estamos con promedios altos, ¿verdad? Acá está la doceava parte del SAC, 225.000, los descuentos, bueno, y me queda una remuneración grabada de 2.925.000. Vamos al objetivo directamente que estamos viendo que hay que retenerle. Si yo le tengo que retener en el mes, le tengo que retener 338, esto,
338.765 con 54. Con 54. Lo copio acá, en forma manual. Entonces, fíjense que el acumulado me va dando 0. Es decir, no hay saldo ni a favor de AFIP ni a favor del contribuyente. Vamos, todo perfecto. Bueno, acá les quiero dejar la prueba de la primera actualización. Abril, miren qué lindo. Antes de liquidar abril, miren, vamos a actualizar. Fíjense que yo acá retuve el acumulado 557 a marzo, 557.776,68. Ahora cuando aumente este importe, hágale la actualización por el IPC. Recuerden que en abril la actualización va a ser desde el 1 de noviembre del 2023 hasta el 31 de enero de 2024, el IPC que tengamos. Recuerden que el de enero sale en febrero. Esto es futurología, porque ya estamos en el mes de marzo. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer así. Voy a las tablas y voy a poner acá. Voy a poner acá que ahí, por ejemplo, acá puse el índice para que se me actualice automáticamente todo. Puse 1, pero ahora voy a poner 1. Vamos a suponerte que el IPC es 1.40. Vamos a suponer que de noviembre a enero es 40 o 45 para ser un poco más realista, ¿no? 1.45. Fíjense, cuando doy Enter, que me va a aumentar. La ganancia todavía no di Enter, por eso. Pero ahora cuando doy Enter me va a aumentar todas las deducciones personales del artículo 30 y la tabla anual del artículo 94. Con un solo Enter. Miren, 1, 2, 3. Ahí está. Miren cómo pasa. Ha aumentado lo que era 2 millones y chico a 3 millones. Bueno, todo por esto. Recuerden que también para lo que es bono por productividad, también por 1.45 lo tenemos que actualizar. O sea, le pongo esto por 1.45. Voy manteniendo todo todas las actualizaciones trimestrales. Acuérdense, las actualizaciones trimestrales son para la exención del bono por productividad, para las deducciones personales del artículo 30, estas, y para las tablas del artículo 94. O sea, al incrementarse todo esto, el impuesto va a bajar considerablemente. Y retroactivo a enero, porque en definitiva ganancia es un impuesto de ejercicio. O sea, si yo voy a ingresos, miren, yo acá, fíjense que por estos aumentos del 45%, total a retener en enero, 0. En febrero, 0. En marzo me daba un poquito de retener, 80.000. O sea, yo tendría que haber acumulado, retenido 80.000, pero retuve ¿cuánto? Retuve todo esto. Retuve 557.000 retuve. O sea, tenía que haber retenido 80, retuve 557, bueno, me da a favor del contribuyente 477.219. O sea, tengo que devolver 477.219,65 antes de liquidar abril al empleado. Que esto puede ser que lo va a establecer AFIP. Puede ser que lo tengan que devolver en octubre. Es rara la redacción de la normativa de este proyecto, porque dice, habla de octubre, cuando habla de las ganancias no imponibles, que se toman las de octubre, y después menciona como que en dicho periodo, se supone así, octubre, deberá, si hay devoluciones, deberá hacerse en ese periodo. Bueno, la cuestión que es así. Ahora, esto vamos a ver qué pasa en abril. En abril, que vamos a aplicar todas las deducciones nuevas y las tablas nuevas, vamos a ver, vamos a poner, por ejemplo, y vamos cerrando ya, si vamos a hacer la primera actualización para que vean cómo es la mecánica, ¿no? Vamos a suponer que el sueldo pasa a 3 millones. O sea, pasa a 3 millones. Entonces yo voy bajando, adiciono la 12ª parte del salto, bla, 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 me queda una ganancia bruta en el mes de 3.250.000, o sea, los 3 millones más los 250.000 de la incidencia del SAC, que está acá, 250. Bueno, después tengo los aportes topiados, en este caso siempre topiados porque es superior a la base imponible, es decir, al tope de base, que es 1.562.000, ficticiamente, ¿no? Este es ficticio porque lo inventamos marzo, estamos haciendo futurología. Entonces, ¿cuánto le tengo que retener en el mes? 193. O sea, en el mes le tengo que retener 193.913. Pero ¿qué pasa? Le tendría que haber devuelto 477. O sea, todavía tiene crédito el trabajador, entonces habría que devolverle esto.
habría que devolverle esto 283.306,26. Porque yo tengo que devolverle 477.219 y retenerle los 193. O sea, si vamos a suponer que no dice nada FIP y yo lo tengo que hacer siempre como fue la mecánica de liquidación del impuesto. Es decir, en cada mes, cada vez que vamos acumulando, hacer la devolución, la retención, para que quede saldado el impuesto, para que quede cero, para que cada mes acumulado no haya nada a favor del fisco ni a favor del contribuyente. O sea, ¿qué tendría que hacer acá? Entonces, tendría que devolver, le pongo signo menos, le devuelvo esos 477.219,65, esto que le habíamos puesto acá. 477.219,65. Pero con el signo más le tengo que retener además 193.913,39. ¡Pum! Me quedé saldado. No hay saldo a favor de nadie. Entonces, el saldo en estas dos cosas, el saldado me queda que le tengo que devolver finalmente. Entre la devolución y la retención que le hice chiquita, le tengo que devolver 283.306. Pero fíjense, voy aumentando un análisis. Voy aumentando la remuneración bruta grabada y fíjense que me fue aumentando de 80.000 a 193, me va aumentando, es progresivo y personal, me va aumentando también lo que tengo que retener en el mes. Obviamente, en este caso hay devoluciones porque va en enero. Acá retuve 57.878, acá 161.132, acá 338 y acá devuelvo porque finalmente era menor. Hay que ver lo que dice el fisco, porque si esta devolución se hace a partir de, por ejemplo, de octubre, por decirlo de alguna manera, o en cuotas, si es por ejemplo, puede ser que sea en cuotas a partir de ese mes. Entonces, la cuota a partir de mes vamos a suponer que sea 3 cuotas. Y lo máximo que podría ser en 3 cuotas, porque si la última actualización es en octubre, el periodo fiscal cierra en diciembre, así que no podría excederse de 3 cuotas. Tendría que devolver 3 cuotas de 159.7322. Entonces, miren, vamos a suponer que tendría que devolver así, en 3 cuotas de 173, acá, de 159.73,22. Entonces, miren, yo tendría que devolver en abril, en mayo y en junio. 159.73. O sea, devuelvo la cuota de 159. ¿Qué pasa? Acá, al devolver 124, pero tengo que retenerle 193 para que quede saldado, le tengo que devolver además, es decir, 124. Es decir, yo le tengo que, le tengo que devolver los 124.233 para que me quede saldado el mes. Pero yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque dije que lo iba a devolver en 3 cuotas. Entonces, yo le devuelvo de 3 cuotas. Ahí le devolví la primera. Perfecto. 124.233,05. Perdón, 159, acá estamos. Le devolví 159, la primera cuota. 159.073,22. ¿Pero cuánto le tenía que retener? 193. Bueno, le retengo 193.913,39. Entonces, le retengo 34.840,17 al final en el mes. Y me va quedando un saldo a favor. ¿Por qué? Porque esto fue en cuotas. Obviamente, al ser en cuotas me va generando saldo a favor hasta que en algún momento se termine y se vaya normalizando. Esto si lo quiero pagar en cuotas, es una suposición. Para ver todas las alternativas posibles que hay. Si no lo pone en cuotas, yo pongo acá 0, no pongo nada. No pongo nada. Y en definitiva, no le tengo, es decir, le devuelvo estos 477 directamente, como vimos antes, acá. Entonces acá devuelvo 477.219,65. Pero le tengo que retener, dijimos, 193, que coincide con estos 193. O sea, le devuelvo todo y además, con el signo más, le retengo 193.913,22.
con 39, esto como fue la mecánica siempre liquidación. Y ahí ya me queda cero, ya lo emparejé. Ya emparejé, hice ya esa devolución por esos aumentos por el IPC de las deducciones personales de la tabla del artículo 94, como es retroactivo enero, finalmente lo que debió retenerse era 0,080.193 y fíjense que habíamos retenido mucho más, habíamos retenido 57, 107. Por eso este juego. Bueno, esta es una explicación más o menos de futurología de cómo funcionaría el proyecto. O sea, le estamos dando un dinamismo futurológico de cómo es cómo quedaría el proyecto, ¿no? Con el avance de los meses. Y así todo el año, no podemos decir todo el año, pero bueno, es para ver un pantallazo de, de cómo es el mecanismo de este proyecto, que en mi entender es muy bueno, así que bueno, ojalá que se apruebe y bueno, eh, es progresivo, tiene actualizaciones, no existen más las deducciones especial incrementadas, esa que teníamos que crear una deducción especial, todos esos inventos raros. No, acá volvemos a la mecánica que fue antes del 2021, como siempre fue la liquidación del impuesto de ganancia y como debe ser. Puede ser que sea muy bajo, bueno, todas esas críticas pueden ser, se podrían aumentar las deducciones personales, los tramos para que un menor número de personas empiece a pagar, pero bueno, eso ya es tinte político, el tema está la presión de las provincias con la coparticipación, las arcas de las provincias se ven afectadas porque este impuesto a ganancia, obviamente como todos saben, es coparticipable, entonces bueno, toda esta cuestión, que nos interesa, lo que quería centrarme era de dónde surgían esos valores que había publicado en el Twitter, que están chequeados y es correcto. Y bueno, y ya que estamos, vimos un análisis de cómo fue la proyección de los primeros 4 meses, por lo menos. Bueno, un abrazo grande y cualquier novedad estamos en contacto.